presento a Aquí. y a Samuel. y que son dos personas que han decidido por la situación de ambos vivir juntos. Es decir, son dos personas que se han encontrado en la asociación. Samu tenía una necesidad que era de ser independiente y Paqui, que vive sola, decidió que la compañía de Samu podía ser favorable para ella en muchas cosas. Paqui, ¿qué te aporta que Samu esté en tu casa? Pues el no estar sola, el poder jugar o cuando queremos ver la tele juntos o lo que sea, y comer juntos, estar juntos en la casa, cada uno en su habitación, Pero compartiendo parte de vida. compartiendo, sí. Y desde que está Samu en tu casa, tú es verdad que tienes una red de apoyo bastante amplia, pero vivías sola. ¿Ahora te sientes acompañada? ¿Te sientes mejor? Sí. Vale. Samu, tú por tu situación tenías intención de independizarte y hoy por hoy no te puedes ir solo a vivir, bueno, porque tienes que reaprender algunas cosas, como organizarte la economía, aunque ahí la verdad es que se te da muy bien, pero bueno, aprender sobre todo pues algunas recetas y el llevar una casa, ¿no? Entonces, gracias a que vives con Paqui, ¿tú qué crees que en qué te ha beneficiado esta situación, Samu, el poder vivir con Paqui? Pero no sabría qué decir ahora que... ¿Tú estás contento viviendo con Paqui? Sí. ¿Qué oportunidad te ha dado el encontrar una persona que te diga, vente a mi casa y vivimos juntos? ¿Qué te ha aportado esto en tu vida? ¿Ha sido importante para ti? Sí, es lo que me gusta, porque voy por la mañana, hago lo que tengo que hacer del instituto, a la CEA y muy bien, porque luego por las tardes tengo acupuntura y luego natación, que bueno, tengo mucho que hacer, muchos días, Es decir, tienes todas tus rutinas, Sí. ¿no? Porque haces un montón de cosas, eres una persona muy activa, pero luego pues tienes una persona también con la que vivir y poder Y luego- rehacer tu vida de independencia, ¿verdad? Vale. ¿Podemos decir entonces que este proyectito juntos favorece que no os sintáis solos? Sí. Sí. Vale, pues yo os quiero dar las gracias y a Cea también por hacerlo realidad. Y que dure lo que tenga que durar. Que seáis muy felices, chicos. Adiós. Gracias.